Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos en el nuevo podcast que hemos empezado con Monse, que se llama... Se llama El Jinete Blanco y bueno, lo estamos hoy pues presentando como primera entrevista entre Joan Antoni y yo, Montserrat Alcalá. Exacto, que próximamente debemos lanzar los libros. En este espacio van a venir escritores y vamos a hablar de sus libros. Y bueno, la primera entrevista la vamos a hacer a José Luis Jiménez. Mucho gusto. Hola, Antoni. Que aquí te pone el libro que eres diplomado en empresariales, ¿no? Bueno, esto era la profesión con la que me ganaba la vida hace ya más de 30 años. Muy bien. Yo soy diplomado en estadística, mira, en la misma universidad, ¿no? Sí. ¿Tú estuviste en la UB? Sí, tuve que dejar todo esto, aunque parezca un poco... Lo cuento en los primeros libros, porque este es la consecuencia de 25 años de investigaciones y de 4 libros anteriores sobre el personaje de Jesús y María Magdalena, pero centrado sobre todo en María Magdalena. Explico un poco en los primeros capítulos del libro, pero es un libro que, como te digo, recoge toda una serie de experiencias e investigaciones durante estos 25 años. Exacto. Aquí pone que eres autor de varios libros: El legado de María Magdalena, El triunfo de María Magdalena, La revelación de El Grial Viviente. El Grial Viviente, Operación Pegasus. Bueno, tienes un montón de libros, ¿eh? Sí, publicados hay unos 15 o así, y sobre el tema concreto de Jesús y María Magdalena están estos 4 anteriores. Hay una trilogía, hay un cuarto que es un poco diferente, y este quinto que ya directamente me centro más en el personaje de, como dice el título, de El Hijo del Hombre. Y perdona que lo diga y lo repita, lo remarque. La revelación de El Hijo del Hombre. Sí, porque es un título que él utilizaba. Jesús, su nombre real era Yeshua ben Yosef, en arameo, ¿no? El hijo de José. Y lo conocíamos, nosotros lo conocíamos con el nombre de Jesús, que está latinizado. Yeshua se latinizó por Jesús. Luego ya a partir del Imperio Romano, cuando ya se oficializa esta religión, será Cristo, Jesucristo, y bueno, sus seguidores le llamaban el Salvador. Todo esto yo explico en el libro por qué estas diferenciaciones y por qué utilizo ese nombre, que es el título que él utilizó y que aparece en cientos de escritos. No es un título casual ni porque sí, aunque haya quien piense que es que está mal traducido o que no existe, porque he tenido varios debates con personas que niegan la existencia de Jesús. Yo en el libro incluso hay un capítulo que dedico, profeso a intentar demostrar que existen pruebas, evidencias físicas contrastadas, documentadas, que avalan la existencia real física de Jesús, ¿no? Otra cosa es si se lo creen, no se lo creen, si los quieren creer o no, porque hay cosas que la verdad no siempre gusta a todo el mundo. Entonces la verdad suele ser incómoda a veces para depende quién, ¿no? Pero bueno, yo desde estos inicios, 25 años, cuando empiezo, que descubro un retablo en un monasterio cistercienses en Santes Creus, en Tarragona, un retablo que estaba oculto, que se desconocía su existencia. Y bueno, esto formaba parte, vamos a decir, de la misión que se me había encomendado, que yo no sabía que tenía que llevar a cabo esta misión de revelar toda una serie de hechos históricos que la historia oficial oculta o no quiere que se conozcan. Y bueno, descubrí un retablo donde aparecía Jesús y María Magdalena, y ella estaba embarazada. Estaba embarazada y luego tiene 2 criaturas, 2 niñas gemelas. Bueno, este fue el primer libro, que ya causó bastante polémica entonces, pero es que tenemos, además de estas pinturas, retablos, tenemos escritos, evangelios, como el Evangelio de Felipe, apócrifo, porque a la Iglesia oficial del Imperio Romano no le interesaba que se conocieran toda una serie de hechos y de datos referentes a Jesús que no tenían mucho que ver con ese Dios hecho hombre que la Iglesia Católica pues promulgó y que obligó prácticamente a que se creyera en él, si no era anatema y toda una serie de herejías. Entonces aquello ya me causó ciertas inconvenientes, ¿no? Bastantes. Pero bueno, resulta que fue el primer libro aportando pruebas y evidencias físicas y documentación de esa realidad que se desconocía. Llegó un segundo, que el que tú has mencionado, El triunfo de María Magdalena, donde amplió la información e incluso lo que se conocía como leyenda provenzal, cuando María tiene que huir embarazada
a las Galias, al sur de Francia, que no era una leyenda, sino que era una verdad, una realidad, y aporto las evidencias físicas que demostrarían todo aquello. Después yo pensaba que ya estaba todo, y resulta que no, que me viene con más información que hay que pues propagar para que la gente que quiera conocer la verdad la conozca. Y surge ese tercer libro, que es aún es más grueso que este, tiene 700 páginas, que el título es La revelación del grial viviente. ¿Por qué se llama grial viviente? Porque María Magdalena es ese grial que la Iglesia dice que se trata de un objeto, de un cáliz, una copa que contiene la sangre de Jesús. Bueno, María era el cáliz, María Magdalena era el cáliz porque ella en su vientre tenía la sangre de Jesús. Ella la que contenía, ¿no? Y bueno, como estamos hablando, vamos a hablar de este libro, pues no me voy a meter ahora en aquellos, pero que son interesantísimos y claro, y es una información que me ha llevado muchos años recapitularla. Surgió el cuarto libro, que también aportó nuevas evidencias, y este quinto dije, bueno, creo que ahora es el momento, porque como te he dicho al principio, surgieron muchos inconvenientes, sobre todo por parte de organismos afines a la Iglesia, que no les gusta que se hablen de ciertos temas que la gente no tiene que conocer. Entonces, hay incluso, recuerdo una frase que dijo el obispo de Alejandría, ¿no? Que dice, no todas las verdades tienen que ser conocidas por todos los hombres. Entonces, esto lo vienen aplicando desde hace ya 2000 años prácticamente. Y bueno, debido a todo esto, me planteé, porque claro, era mucho más impactante para muchas personas que no conocen o no han estudiado o no han tenido la oportunidad de leer ciertos escritos, pues que el personaje de Jesús es mucho más complejo y quizás no para hoy día, pero para otras épocas de entender. Y de ahí que siempre se le pusiera esa aureola de Dios, ¿no? De decir, bueno, si Jesús no era Dios y él nunca dijo que fuera Dios. Él hablaba de su Padre Celestial, al cual le llamaba Abba. Abba en arameo, que significa, es una forma cariñosa de decir papá, ¿no? Sí. E incluso en escritos apócrifos, como por ejemplo el Pistis Sofía, por boca de Jesús se dice, él habla de ese otro Dios Yahvé, de los judíos, de los hebreos, que yo en el libro empiezo explicando toda la historia de dónde surge, de esta religión hebrea a raíz de Abraham. Hablamos de 3000 años atrás, más de 3000, casi 4000. Y empiezo explicando cómo se ha ido manipulando la historia, cómo se han ido añadiendo personajes y cómo este personaje de Yahvé en realidad no era ningún Dios, no es Dios, sino como se decía en el Pistis Sofía y el propio Jesús por boca de él se dice en este evangelio apócrifo, era un demiurgo, un creador, pero no un Dios. Y además él habla de los arcontes, que eran de dos arcontes, de Yadabaol o Sadabaol, que son, diríamos, dos de estos personajes que yo identifico con unos dioses sumerios que son los Anunnaki, con Enki y Enlil, que sería, claro, yo también lo explico en el libro por qué, y esto lo tenemos escrito en tablillas sumerias que se encuentran en la biblioteca de Asurbanipal el siglo pasado, 1915, ¿no? En lo que hoy día es Irak. Y aquí nos están contando una historia que luego se va a repetir, se va a copiar prácticamente textualmente en el Antiguo Testamento de la Biblia católica, que no es más que otra copia del Antiguo Testamento de la Biblia hebrea, es decir, del Tanaj judío o de la Torá. Entonces, claro, hemos estado asumiendo unas historias en gran parte inventada o manipulada por estos escribas judíos hebreos. Te hablo sobre todo del siglo 6-8 antes de Cristo, durante el cautiverio de Babilonia, donde se van a dedicar a escribir estas historias que antes no existían. Y vamos a ver cómo se modifican datos e incluso se añaden. Y yo hablo también en el libro, hago un capítulo a un personaje que se llama Baruch Spinoza, era un filósofo judío muy reconocido, fue muy maltratado por la sinagoga judía de Ámsterdam, llegó a morir muy joven, asesinaron a su amigo que le ayudaba. Todo esto por decir lo que yo estoy explicando en el libro, ¿no? Que se habían manipulado y se habían cambiado muchas cosas de esta Torá, de este Tanaj judío, que se va a copiar a la Biblia católica, lo que conocemos como Antiguo Testamento.
y que no tiene nada que ver con Jesús en este sentido, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver que hemos estado adoptando unas ideas que se impusieron hace miles de años por unos señores con unos intereses a veces espurios para creer en un Dios que no existe. Este Dios Yahvé no existe, no es ningún Dios. Y Jesús lo decía, y cuando él hablaba de Dios, y le preguntan sus seguidores, sus discípulos, y le dicen, maestro, ¿dónde está Dios? Y le dice, mira, debajo de esa piedra, debajo de ese árbol, tal, está en todas partes, porque no se refería a esa entidad que en la Biblia unos le llaman Yahvé, otro Adonai, otra Jehová. Bueno, Jehová son las Biblias evangélicas, porque esa palabra no se menciona por los judíos, nunca lo han mencionado, ni aparece en ningún sitio. Eso es a raíz de una mala traducción que se hacen en estas Biblias evangélicas, curiosamente, o sea que tampoco existiría ese nombre, ¿no? O sea, yo explico cómo se traduce mal, porque Yahvé es consecuencia de las traducciones que se van a hacer en esta Biblia hebrea, en la antigua, cuando nos hablan de los Elohim, que los que nos dicen que sería lo mismo que en el Génesis cristiano, que dice, bueno, y los Elohim, dice, y aquí en esta Biblia lo traducen por Yahvé o por Dios. No. Elohim significa dioses. Es una palabra en plural, es un sustantivo plural, significa dioses. Pero dependiendo en el contexto en que esté escrito dentro de esa Biblia hebrea, va a significar dioses o un Dios determinado, ángeles, un Señor muy poderoso que tiene la capacidad de juzgar, Señor de tierras, etc. O sea, es complejo y es extenso, ¿no? Quiero decir que todo esto yo necesito exponerlo y explicarlo con detalle desde el principio. ¿Qué es lo que hago para llegar luego a la exposición final y las conclusiones de quién era realmente Jesús y cómo no tenía nada que ver con ese Dios Yahvé, que es un tetragrama? Los judíos no pronunciaban en su alfabeto, no tenían vocales, y era la Y, la H, la W y la H, ¿no? Entonces, ese tetragrama se pronuncia como Yahvé, pero quiero decir, no es que sea el nombre, porque según veremos en el Éxodo, cuando habla Moisés de que se encuentra con este personaje, la zarza ardiendo, tal, es una forma de expresar. Y le dice, ¿y cómo le digo yo a los israelitas que están esperando abajo, cuál es tu nombre? Dice, porque yo soy el que soy. No le dice Yahvé, dice, yo soy el que soy. Dice, me presenté a tus antepasados, a Abraham, a Jacob, como el Shaddai. Dice, pero ese no era mi nombre. O sea, te veremos toda una serie en la historia, que es muy extensa, cómo se ha ido manipulando progresivamente y cómo nos ha llegado una historia que eran como enfrentamientos o guerras entre familias. Hoy día lo veríamos como una mafia, perdonad la expresión, pero una mafia napolitana que se pelean entre el capo tal y el otro, ¿no? O sea, y el Corleone. O sea, esto es lo que pasaba. Y se mataban entre familias y hacían, y el Yahvé de turno pues les mandaba asesinar a criaturas, a niños, a mujeres, solo para demostrar diríamos su fidelidad a él, ¿no? O sea, él conseguía, no que lo amasen ni lo quisieran, que todo lo contrario a lo que decía Jesús, ¿no? Sino que le obedecieron por temor, por miedo, por el castigo que iban a recibir, y castigaban, ¿no? Bueno, hay muchos pasajes, ya te digo, son 522 páginas que he necesitado para explicar y resumiendo cosas. ¿Quieres preguntar algo, Montse? O sea, por lo que he entendido, hay que ir al origen para descubrir la verdad, que es muy importante. O sea, no es cualquier cosa. O sea, si nosotros nos basamos, si tenemos una base que es la mentira o la manipulación, difícilmente vamos a progresar. Tenemos que ir al origen a descubrir exactamente pues la verdad de todo, más que nada para poder avanzar. Entonces, habíamos preparado unas preguntas. Algunas de ellas sí que nos las has ido respondiendo muy bien, sinceramente. Me ha gustado mucho todo lo que nos has comentado porque es un trabajo muy exhaustivo. O sea, acabar de dar luz donde hay tanta sombra, tanta manipulación, no es tan fácil. Lo que dices, lleva muchos años de trabajo, de escritos, de investigación. Entonces, ahora se habla mucho de una nueva humanidad, ¿no? Esta nueva humanidad tiene que estar basada en la verdad. Claro. Entonces, ¿cómo crees que se conecta esta nueva etapa evolutiva, que mucha gente ya está despertando, con la verdadera identidad de Jesús como
el Hijo del Hombre. O sea, muchas personas ya, la luz interior que tienen, ¿no? O sea, la verdad, en ellos mismos también está resurgiendo. ¿Cómo crees que tu libro, la revelación del Hijo del Hombre, puede ayudarles a comprender esta nueva etapa, esta nueva humanidad? Claro, muy, muy interesante. Esa es la finalidad precisamente del libro. El hecho del título del Hijo del Hombre es porque él utilizaba este título, que es un título que él utilizaba para diferenciar, para decir, yo soy el producto de esta nueva generación, de una evolución del ser humano, porque incluso en el libro cuento quién es el creador del ser humano, del Homo sapiens sapiens que somos ahora, ¿no? Somos producto de una intervención externa a través del homínido que estaba en las estepas de África y que además tenemos documentos que lo explican, como son, en este caso, las trabillas sumerias que os he comentado antes, ¿no? O sea, hay documentación que cuenta todo esto, pero que, bueno, a la ciencia oficial, no a toda, pero a una parte de esta ciencia, sobre todo los vamos a decir, los poderes fácticos, porque es en general, no les ha interesado que las personas conozcamos la verdad. Les conviene mantenernos engañados en la mentira para podernos manipular más fácilmente por sus intereses espurios. Jesús vino precisamente a romper todo esto. Él, de hecho, uno de los primeros enfrentamientos que tiene es cuando él dice, el sábado se ha hecho para el hombre, para que el hombre disfrute, para que el hombre sepa quién es él y tal, no para que el hombre, no se ha hecho el hombre para el sábado, ¿no? El hombre no podía caminar más de 1 kilómetro, no podían cocinar, no podían hacer ningún trabajo, si se te caía, y él ponía las parábolas, los ejemplos que él utilizaba para que se le entendiera. Entonces Jesús viene sobre todo a traer el amor. El amor, él habla siempre de amar, siempre ama a tu prójimo, ama tal, del perdón, de perdonar, perdona a pecadores, tal, hace lo que nadie haría, ¿no? La compasión, se compadece del que realmente los está sufriendo, se compadece y está con ellos. Y sobre todo, y trae la verdad. Y él dice, y la verdad os hará libres. Sobre todo, dejad las mentiras, buscad la verdad. Y él... Todo esto lo expresa yo utilizo los 4 evangelios canónicos que la Iglesia va a reconocer en un principio, en el Concilio de Nicea, en el 325, que es el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, de Lucas y el de Juan, ¿no? Bueno, y explico y analizo muchos de estos pasajes, porque nos vamos a encontrar que también incluso los evangelios canónicos se han introducido alguna manipulación y se ha modificado alguna cuestión, precisamente con la intención de que cuando en el Concilio de Nicea se va a fundar lo que es el credo niceno, que es lo que va a provocar ya el primer enfrentamiento entre los primeros obispos, los que van a formar este canon eclesiástico. Surge, por ejemplo, los seguidores de Arrio, el hereje, ¿no? Que dicen, no, porque todos apostaban porque Jesús tenía que ser el propio Dios creador. Y decían, no, Jesús es el hijo de él, en todo caso, es una criatura, no puede estar al mismo nivel, puesto que el que existía primero es el Padre y luego crea al Hijo, por lo tanto no es el mismo. Bueno, y ahí el Padre, Hijo y Espíritu Santo querían todo unificarlo en una sola figura. Y se produce la primera discusión, enfrentamiento. Entonces, bueno, es exiliado, aquí empiezan ya las persecuciones, ya empiezan los herejías, y este enfrentamiento va a seguir hasta pasado la Edad Media. Incluso, yo lo cuento en el libro tercero, el de la revelación del Cristo viviente, allí la Iglesia del Imperio Romano, que era la católica apostólica romana, por eso se llama así, va a estar persiguiendo a los que pertenecen a Jesús, a sus descendientes, que se conoce con la palabra desposiní, es una palabra griega que significa los que pertenecen al Señor, ¿no? A Jesús. Los van a estar persiguiendo hasta el siglo VII-VIII, los últimos reyes merovingios, que estos se dejaban el cabello largo como Jesús, la barba, porque decían unas facultades de sanar por imposición de manos, como hacía él, toda una serie de cuestiones, ¿no? Bueno, la Iglesia los va a perseguir. De hecho, recuerdo una entrevista que se le hizo al Papa Benedicto XVI, creo,
cuando le preguntaron sobre los cristianos gnósticos. Dice, bueno, la Iglesia en un principio tuvo un enfrentamiento muy fuerte con sus propios hermanos cristianos gnósticos. Tal. Dice, bueno, sí, nos costó mucho, pero era necesario acabar con ellos, más o menos vino a decir. Igual que con los cristianos cátaros. Los cátaros eran cristianos que seguían las doctrinas de Jesús y de María Magdalena y fueron eliminados en una cruzada, ¿no? O sea, de cristianos contra cristianos. Es decir, que se ha intentado ocultar la verdad desde el inicio de los tiempos, incluso por la fuerza, por la violencia, ¿no? Exacto. Entonces, mi intención es demostrar, mediante las investigaciones que he llevado a cabo, los documentos que yo he encontrado, analizando muchos de estos documentos, que son sorprendentes con la claridad que nos cuentan las cosas, con el lenguaje de hace 2000 años. Por ejemplo, si tú ahora vemos aquí en el cielo, ahora vemos una nube que se va despejando la nube y vemos un aparato que además lanza un foco de luz y que además hace un sonido, incluso en tu idioma te dice, pues oye, que esto tal, que tal. Bueno, todo el mundo hoy día te diría al 100% es un ovni, ¿no? Es un objeto volador no identificado, tal. Pero hace 2000 años, cuando veían algo similar, decían, es un carro de fuego. ¿Por qué es un carro de fuego? Porque si se mueve, tiene que tener ruedas como un carro. Y si tiene una luz que no es el sol, ni la luna, tiene que ser el fuego, porque no conocen una luz eléctrica, una luz que no sea el sol ni el fuego. Y entonces, para identificar un objeto que estaba en el cielo, te decían, un carro de fuego. Por ejemplo, con Elías, el profeta Elías dice, y un carro de fuego se llevó a Elías con él, ¿no? Bueno, tenemos muchos pasajes, no es uno, hay varios casos de abducciones, precisamente, ¿no? Y con Jesús, ¿qué sucede? Pues que Jesús desde el principio, desde que nace, ya desde antes de nacer, todo estaba previsto, todo estaba planificado, de dónde iba su estirpe, de dónde iba a proceder y por qué. Pues el caso, y aquí quizás estoy haciendo un poco de, no sé cómo se llama esa palabra que utilizan ahora en inglés, pero dando ya una respuesta casi final, pues María, la Virgen, de hecho, claro que era virgen, porque es que fue fecundada in vitro. ¿Y por qué Jesús tenía ese aspecto que vemos en la carátula? Que esto no es porque sí, no es que se haya copiado en ningún sitio, es lo que ha salido a través de investigaciones de datos y utilizando la inteligencia artificial. Esto lo utilizó la IA, ¿no? Sí, perdona. Que se utilizó con la IA. Está hecho con los datos, los datos que proporcionó ya en el siglo XII un escrito que se encontró, ¿no? En unos padres, en unos monjes. Y yo utilizo los datos que se dan más la figura que aparece en la sábana santa, ¿no? Sábana Santa, sí. Otro dato que también... Aquí, ¿no? Que, sí, está aquí. Ahí lo verás. Todas estas fotografías que se han hecho. Sí. O de cuadros que ya existen, lo que ya existe, de lo que existe y de lo que no existe, lo he hecho con la IA para mostrar que el lector tenga una idea. Como dice el refrán, ¿no? Pues una imagen vale más que 1000 palabras, se entiende bien lo que se quiere decir, ¿no? Entonces, lo que yo estoy exponiendo aquí es, con todos los datos que he conseguido encontrar, cuál era la imagen, el rostro real de Jesús. Y me salió que además, yo recuerdo, digo, oye, pero es muy guapo. Digo, si es que es así, porque está, claro, no era un judío, la fecundación no era de un judío cualquiera, que tenía otra forma, que yo en el libro pongo la imagen de un judío de hace 2000 años y la imagen del Jesús que es fecundado cósmicamente. ¿No? Claro, ¿por qué no se parece a un judío? Bien, cósmicamente. Claro, porque es que él habla, yo lo he dicho antes, de su padre. Bueno, este es de la sábana santa, ¿no? Que muchos dicen que es falso, que está pintado. Esto me da para 2 programas, ¿no? Pero bueno, yo les pongo claramente cómo hace unos años no se podía conocer lo que ahora hemos descubierto con las nuevas tecnologías. Claro, hoy te decía antes, hoy vemos un aparato y sabemos que es un ovni. Hace 2000 años no. Y te decían el Espíritu Santo o la gloria de Dios, que se abren los cielos y que baja como o en forma de paloma, claro, porque quieren decir algo que baja lentamente, que desciende, y te ponen un ejemplo de lo que conocen. Y eso lo vamos a encontrar en los evangelios, en los tantos canónicos como apócrifos, como cualquier otro documento, como las descripciones son clarísimas, nos están describiendo siempre, bueno, ya no te digo nada en la resurrección de Jesús, está más que claro en el Evangelio de Pedro, un evangelio apócrifo que fue también ocultado. Piensa que en el Concilio de Nicea, el propio emperador Constantino,
cuando ya adoptan a estos 4 evangelios como los que van a formar el canon, más algún escrito más, el resto son eliminados. Son los monjes de Nicea, algunos monjes que hacen copias de algunos que tienen y los esconden en unas vasijas, en unas cuevas que van a aparecer en el año 1945 en Nag Hammadi, una ciudad que está en el Alto Egipto, ¿no? Ahí vamos a encontrar todos estos evangelios que se conocen como apócrifos, porque fueron rechazados porque muchos de ellos no interesaban para el Estado romano, para el imperio, que estuvieran como estaban, ¿no? Porque estaban hablándote de otro Jesús diferente al que la Iglesia pintó después, ¿no? Y luego, un año después, en 1946, en Qumrán nos aparece otro grupo de escritos que se conocen como los manuscritos de los rollos del Mar Muerto. Y bueno, luego aparece en 1800 el Piste Sofía. Luego han ido apareciendo documentos que no se conocían, que las personas cristianas, sobre todo, no hemos tenido conocimiento de ellos hasta recientemente, hace 50 años de su existencia, pero es que se han mantenido ocultos con la excusa de que se estaban traduciendo. La Iglesia, yo recuerdo que no fue hasta una filtración en 1980 o 1990 que empezamos a tener constancia del contenido de estos evangelios apócrifos. Entonces, claro, yo recuerdo que en mis primeros libros, en las primeras charlas, conferencias que daba, cuando yo decía que Jesús, según el Evangelio de Felipe, que dice que 3 eran las mujeres que caminaban siempre con el Señor, con Jesús dice, María, la esposa o la tía de Cleofás, dice, María de Cleofás, que es como su amiga, su hermana, dice, su madre, María, la Virgen, ¿no? Y María Magdalena, dice, su koinonos. ¿Qué significa? Koinonos es la persona con la que se comparte la vida. Yo me he encontrado con estos negacionistas de la existencia de Jesús que quieren decir que no, que es la socia. Digo, ¿la socia de qué? ¿Qué tenían? ¿Una panadería, una tintorería? O peor, como la Iglesia dijo en el siglo VI que era una prostituta, él que era su... Vamos a ver, diga, un poco de seriedad. Koinonos significa la esposa. Pero es que por si acaso no quedaba claro, te dice en el versículo siguiente, dice, la esposa de la sabiduría, de la Sofía, tal, son los ángeles. La compañera de Jesús es María Magdalena. Además, esto lo aclara. Y luego te dice, en el siguiente versículo, dice, el Hijo del Hombre, esos que dicen que no existe el título del Hijo del Hombre, dice, existe el Hijo del Hombre y el Hijo del Hijo del Hombre. Dice, Dios le da al Hijo del Hombre la facultad de crear, pero él, el Hijo del Hombre, tiene también la facultad de engendrar. Vamos a cambiar lo del Hijo del Hombre por Jesús para que lo entendamos. Dice, Jesús es el Hijo del Hombre, ¿no? Y Jesús tiene otro hijo, y Dios le da a Jesús la facultad de crear, pero también Jesús tiene la facultad de engendrar como un hombre. Eso está en ese Evangelio de Felipe también, ¿no? Y hay otros evangelios, pero ese evangelio fue prohibido inmediatamente, porque también vamos a ver que a la mujer se le va a apartar, sobre todo por el personaje de María Magdalena, porque realmente ella era la verdadera depositaria y ella era la que siguió con el mensaje de Jesús cuando tuvo que huir. Porque María Magdalena era rica. José de Arimatea, que era tío segundo de Jesús, era rico, que era una especie de ministro de minas que conocía a Poncio Pilato, estaba muy bien considerado, vivía en la zona más alta de Jerusalén, en Sion, que era una montaña, un monte donde estaban los ricos, ¿no? Tuvieron que huir. ¿Por qué? Porque cuando Jesús lo crucifican y le ponen en el letrero de INRI, Jesús Nazareno, rey de los judíos, lo condenan porque no tenían otro motivo, porque él aceptó que era rey de los judíos, ¿no? Dice, Jesús el Nazareno, no es que hubiese nacido en Nazaret. Nazaret no existía siquiera hasta el siglo II, que luego lo ponen. Existía el lugar, pero no el nombre, ¿no? Él era, vamos a decir, como el rey o el jefe de esta secta de nazareos o nazaritas, que a su vez habían pertenecido a los esenios, que ya en esa época los esenios ya prácticamente no tenían nada que hacer, que son lo que vamos a encontrar en los rollos de Mar Muerto, y por eso le decía Jesús el Nazareno. Porque era nazareo o nazarita, no porque hubiese nacido en Nazaret, que aún no existía como tal. Sí, pero lo llaman Jesús de Nazaret, ¿no? Sí, pero es otra mala traducción. Y mal, porque tradujeron mal. Porque, bueno, si miramos el Evangelio de Lucas, de Mateo, nos dicen que Jesús nace camino a Belén, ni siquiera en el propio Belén, sino, ¿no?
Entonces sería de Belén, no de Nazaret. En Nazaret, a esa zona, iría a vivir posteriormente con sus padres, pero él no nació allá, no era de Nazaret. Y Nazaret, hasta 2 siglos después, no tiene ese nombre, por lo tanto, o sea, es que no es... Y en cambio, vamos a encontrar escritos que hablan de los nazareos o nazaritas. El propio San Pablo, Saulo de Tarso, que era un perseguidor, un judío fariseo que perseguía a Jesús y a sus discípulos, 4 años después de ser crucificado, de haber muerto en la cruz, es cuando, bueno, la escena que dice que cae del caballo, todo esto, dice, venciste, Nazareno. Se está refiriendo a Jesús porque es un nazareno, un nazarita. No sé, es que, perdonad si a veces me traslado, muy porque es que son porque tantos datos que nos hablan de libro Jesús. Es muy interesante ahora, para Navidades. Claro, ¿no? Entonces, desde un principio vamos a ver que Jesús, la vida, está planificado. La llegada del Hijo del Hombre está planificado. Y una pregunta, ¿va a volver el Hijo? Porque dicen que va a volver, ¿eh? Claro, es que lo dijo él. No, que va a volver ahora, en breve ya. Bueno, ¿Tú cómo lo ves? Yo al final, cuando resucita y tal, después de unos días por aquí, antes de irse otra vez con la nave, porque se va en una nave, que además lo explican, ¿no? Y 2 de los tripulantes que bajan a decirle, no os preocupéis, que igual que lo habéis visto, porque es ascendido a la nave, lo suben a la nave y dicen, no os preocupéis, porque igual que lo habéis visto subir ahora, va a regresar del mismo modo, ¿no? Y de hecho, en el Piscis Sofía nos habla de que durante 11 años va y viene a seguir explicando, durante 11 años, no los 40 que nos dicen en los otros evangelios, sino durante 40 años. A mí me gustaría hacer un pequeño inciso, ¿no? Bastante importante, ¿no? Que has comentado que María Magdalena estaba embarazada, la perseguían, ¿no? Se había quedado embarazada de Jesús. Sí. No lo he entendido mal. Sí. Entonces estamos hablando del linaje espiritual, el linaje de luz, que sigue. O sea, creo que no sé por qué, ¿no? O sea, esas personas que no quieren que se descubra la verdad, que no quieren que se sepa, no sé si por ego, no sé si porque quieren seguir manteniendo la humanidad un poquito dormida. Sí es verdad que existe un linaje espiritual, el linaje de luz que continúa, y entonces tenemos esa conexión, ¿no? en nuestro ADN, en nuestra inspiración, que nos hace capaces de ir viendo dónde están los errores que meten la mentira dentro de la verdad, ¿no? Entonces, a lo que comentas ahora, es muy importante saber el que va a volver de la misma manera, como dices, desde mi punto de vista es verdad. Sí, pero sí, perdona, es que si no se me va a ir, perdona que te diga, no, es que me has tocado justo lo que te iba a comentar. Yo en el primer libro, en el legado de María Magdalena, aparte de lo que él dice, de que viene a traer todo esto, otra parte principalísima, es su propio ADN, que es distinto, que es diferente. El ADN, yo en el primer libro, en el legado, ya lo de hace 25 años, que aún no se hablaba de ese 90%, que dice que el ADN solamente utilizamos el 10%, el 90% era basura. Falso. Y yo ahí ya expuse, y además puse datos y nombre y apellidos, y cómo ese 90% precisamente tenía toda una serie de facultades, que es lo que hacen que una persona tenga esa facultad de la clarividencia, de la sanación, de estos fenómenos llamados paranormales o extrasensoriales, ¿no? Jesús era necesario que su ADN, por eso fue fecundado de esta forma cósmica, fuese transmitido en las diferentes generaciones. Y él mismo le dice a sus discípulos cuando le preguntan, maestro, todos estos prodigios que tú haces, dice, nosotros cómo los tenemos que hacer. Vosotros, en próximas generaciones, seréis capaces de hacer prodigios mayores que veis ahora, que están aquí. O sea, el ADN de Jesús, por eso la Iglesia oficial del Imperio Romano tiene tanto interés en acabar con todos los descendientes de Jesús. Para que no haya y aparte porque ellos son los que quieren tener el derecho, el Papa, de coronar a los reyes. Si el rey no era coronado por el Papa, no podía reinar. En cambio, los merovingios no necesitaban que el Papa les coronara. Es que hay tantas cosas que claro, yo por eso he requerido pues todos estos libros y estos 25 años para ir contando paso a paso, porque hay muchos datos, claro, y entonces el ADN, fíjate si es importante lo que acabas de decir, por eso yo te decía, y permíteme y perdona que te haya interrumpido, el ADN de Jesús era importantísimo que se transmitiese
a través de la descendencia de Jesús y María Magdalena. Y claro que hoy día está en nosotros, no sé cuántos miles o millones de personas tienen parte de esa, pero lo importante es esa parte espiritual. Yo en el libro hay un apartado que en mi opinión digo, Jesús va a volver, pero quizás vuelva en un aparato, en una nave, pero yo creo que Jesús va a volver en los corazones de las personas, de los hombres, cuando todos actuemos como Él nos enseñó, como Él hizo, como el ejemplo que Él dio, ¿no? Hacer lo que yo hago, ¿no? Amando al prójimo, haciendo lo que Él dijo, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando ya todos sintamos y actuemos así, en ese momento estará Jesús. Entre nosotros. Pues bueno, realmente yo me lo voy a leer, yo quiero este libro, creo que hay muchísima verdad en él, la verdad nos hará libres, eso es. Lo tengo clarísimo. No vino en vano, el Hijo del Hombre vino pues a despertarnos, a ayudarnos, a traernos amor y yo estoy muy feliz de estar a tu lado pues compartiendo esta entrevista. Muchas gracias. Porque bueno, es muy reveladora y muy importante para la humanidad, la verdad. Así es, sí, espero que sea. Muy bien. Pues ¿Quieres añadir algo más? No, yo por mi parte yo estoy encantadísima muchas gracias de haber estado este rato contigo. Bueno, muchas gracias. ¿Y por qué la gente tiene que comprar este libro? Bueno, realmente... Bueno, ahora estas Navidades o durante todo el año se puede comprar. Yo creo que le va a ayudar a cualquier persona. Tanto la persona que por curiosidad quiera conocer lo que realmente ha sucedido desde el origen del nacimiento de las tres religiones monoteístas, ¿no? La hebrea, la cristiana y la musulmana, aunque la musulmana es la última y bueno, es quizás menos, pero el origen es el mismo. Y a partir de aquí, de ver cómo se ha ido modificando y transformando esa historia desconocida que la historia oficial no nos ha permitido conocer, entender por qué estamos ahora en esta situación donde abunda el caos, abunda la mentira, abunda la intransigencia. Bueno, yo no soy capaz de entender, ¿no?, cómo podemos, personas que se supone que somos civilizadas, que nos mueve pues el amor por nuestra familia y nuestros hijos, no lo vemos en los demás, que somos lo mismo, es que somos todos, y lo decía Jesús, sois hermanos, somos hermanos. Él decía, somos hijos del mismo Padre, no importa el color, porque él era diferente, él era diferente en ese sentido, pero y de hecho por eso muchos dicen no puede ser, porque tiene esa fisonomía, si no es que no era el judío 100%, su madre sí, pero él no. Exacto, entonces en fin, son muchas cosas que van a ayudar a las personas a entender sobre todo y a conocer la verdad, porque todo lo que hay en este libro es producto de investigación y de análisis de los escritos que ya existen, no solamente de los oficiales, de los canónicos, sino de otros que fueron prohibidos, que fueron apócrifos, son apócrifos, y que no interesaba que se conocieran. Todos ellos están en este libro. Y luego, pues claro, están analizados porque yo creo que hoy día, ahora es el momento, porque se va a entender mucho mejor que no hace unos años. Yo pongo siempre el ejemplo del móvil, ¿no?, del teléfono móvil. Hace 50 años tú le dices a alguien que va a salir un aparatito así pequeñito, que te podrás ver la imagen de otra persona que está en la otra parte del mundo, pero no solo verla, sino hablar al momento, al acto, que puedes bajar lo que quieras, subir fotos, hacer fotos, imposible. Te dirá, eso es cosa de magia, eso es brujería, te dirán, eso es brujería. Y eso es lo que hacían cuando había algún elemento que no conocían, que se salía de lo que conocían, pues o tenía que ser brujería, o era cosa del demonio, o era cosa de Dios, depende a quién le interesaba, ¿no? Exacto. Hoy día sabemos que todo es cuestión de tecnología. Con Jesús se utilizó la tecnología, una tecnología mucho más avanzada de lo que aún tenemos hoy día. Por eso muchas cosas aún no estamos preparados para entenderlas, como el concepto de Dios, que eso ya aquí nos llevaría, ¿no? Entonces él lo quiso resumir, siempre utilizaba las parábolas que yo utilizo también en el libro, les pongo cuando él quería explicar las cosas, porque él decía, viendo no veis, o sea, y escuchando no escucháis, por eso tengo que hablarlos con parábolas, porque lo estáis viendo pero no lo entendéis, no lo veis, no lo entendéis, y escucháis y no entendéis, y tengo que utilizar parábolas. Y él lo decía, porque si no sabía que la gente no estaba preparada para entender lo que él quería decir y expresar.
Muy bien. Sí. ¿Puedes decir la web que pondremos aquí abajo en los comentarios para que puedan comprar el libro? Sí, si entran en mi página web, jljimenez.es o joseluisjimenez.com, que es más fácil, van al apartado donde ponen libros, mis libros, y ahí salen todos mis libros. Tendrán desde el primero hasta el último, que es este, y pinchando en la carátula, pues tienen luego otra página donde explica una sinopsis del libro, todos los datos del libro, y lo pueden solicitar bien al autor si lo quieren dedicado, o bien directamente a Amazon, donde se los mandan en 48 horas como mucho a su domicilio. Sí, muy bien. Rápido, es accesible y es muy importante pues lo que nos transmite, que es la verdad con pruebas fehacientes y que está un poco que él ha estado pues analizando. Entonces, bueno, es un libro que creo que hay que tener y hay que leer y comprender. Muy bien, pues muchas gracias. No te lo tenemos dedicado. Y lo podéis tener también dedicado el libro. ¿De acuerdo? Y también tienes ahí las redes sociales para que te puedan seguir. Si ponen mi nombre, José Luis Jiménez, en Amazon, yo siempre publico todos los artículos que escribo, que publico, mi canal de YouTube, también con el mismo nombre. Allí tienen cientos de programas de radio o televisión con imágenes o conferencias donde pueden tener mucha más información y creo que les va a gustar. Perfecto, pues muchas gracias. Y damos gracias también a Francisco García, que nos ha conectado contigo. Bueno, es que es una bellísima persona. Porque nos ha conectado de Nueva Humanidad, que es un maestro en todo este por tema. Por supuesto que sí, claro que sí. Y muchas gracias también y seguirlo también a él, que es un buen amigo. Y nada, seguirnos en las redes sociales, aquí abajo tenéis toda la información. Y nos vemos colgada nos vemos muy próximamente en El Jinete Blanco. Pues los podcasts que iremos subiendo de entrevistas con personas pues tan maravillosas como las que hoy podemos compartir contigo. Bueno, ha sido un honor y un placer que me hayáis invitado y encima saber que he sido el primer invitado. Digo, bueno, espero que les guste a vuestros seguidores y así sigan. Veo mucha verdad en todas tus palabras y me alegro muchísimo de que sea la primera. Muchas gracias a vosotros. Y también gracias a Alicia Aradilla por el espacio, la bodichita. Si queréis más información también, aquí lo dejaré más información. Pues nada, hasta la próxima entrevista, que ahora tenemos otro invitado. Joan Garre. Muchas gracias. Pues, increíble.